Generalmente la pérdida prematura más dramática es perder prematuramente la segunda molar primaria. ¿Por qué? Porque la segunda molar primaria, si ustedes la recuerdan, ella es la reina de la oclusión, es la que establece la oclusión del paciente con lesión primaria. La cara de esta es la segunda primaria, es la que determina qué relación molar tiene el paciente. Si en un momento dado esta pieza se pierde prematuramente, entonces lo que sucede es que la pieza permanente sale como desbocada y ocupa un espacio que a veces necesitamos para las permanentes. Entonces, la primera molar permanente tiene una fuerza de oclusión muy grande y tiene por lo tanto una fuerza de mineralización imponente. O sea, él sale y no hay impacto, no hay nada, ¡pum! Se va por la pieza, ya se mineralizó 2 o 3 milímetros. Porque la fuerza que tiene por su tamaño, al no haber algo que la detenga, se va, ¿verdad? Entonces es más dramática la pérdida de una pieza posterior, sobre todo si es la segunda molar primaria. La oclusión se ve alterada, como decía yo, si nosotros vemos qué pasa con la parte anterior. La parte anterior, a veces el problema es un poco estético, pero también un poco de masticación, porque entonces el niño pierde la capacidad de rasgar sus alimentos, ¿verdad? Pero también la oclusión se ve generalmente dañada cuando es una pieza posterior a que hace falta, porque entonces sí interfiere en su patrón de comida, ¿verdad? El tamaño del espacio, no es lo mismo perder una pieza y tener que guardar espacio de una, que si tenemos pérdida múltiple, 2 de un mismo lado o de ambos lados, y peor aún si tenemos pérdida prematura en la cara superior y en la cara inferior, estamos teniendo que actuar diligentemente, porque si no lo hacemos, estamos en problemas. Entonces, estas son consideraciones que debemos tener en cuenta cuando estamos frente a una pérdida prematura de piezas. Otra cosa es, tenemos que ver qué impacto tiene la pérdida de la pieza. Hay dificultad masticatoria, se altera el habla, se modifica el espacio. ¿Cómo se modifica el espacio? No solo por la mesalización de la permanente, sino que a veces también se da la exclusión de la pieza antagonista. Y eso también altera y modifica el espacio que tenemos disponible. Vamos a ver que durante todo este proceso, así como hay pérdida de dientes, hay fuerzas musculares que también están interviniendo. Y muchas veces cuando hay pérdida prematura también la fuerza del músculo, especialmente del masillero y del auricular del labios, se expresa en su máxima expresión y muchas veces la lengua, que es un músculo muy fuerte, se ve como un poco intimidado por la fuerza de los músculos externos, digamos, y a veces su fuerza, a pesar de que es muy grande, no es suficiente para evitar el colapso de las piezas dentales si no se atienden y no se colocan aparatos en ese momento. También vamos a ver que además de esas fuerzas musculares, hay fuerzas oclusales, cómo se detienen, cómo se interaccionan las piezas, las sacadas entre sí, cuáles son las que están recibiendo el impacto. Están habiendo una oclusión del grupo o solo una pieza en la que está haciendo la oclusión. Eso también tenemos que definirlo a la hora de ver el espacio dental. Las fuerzas selectivas, si hay piezas que además están saliendo y están tratando de llegar al plano de oclusión, entonces hay una fuerza selectiva que está realmente potenciada en ese momento hasta llegar al nivel que debemos de llegar con las piezas. Vamos a ver entonces que vamos a encontrarnos con 3 tipos de déficit de espacio. Cuando perdemos espacio, el déficit de espacio es cuando perdemos espacio en general. Hay 3 tipos. Un primario, que es natural. Este espacio es el que se da, por ejemplo, en el tipo de recambio dentario. Cuando hay un recambio dentario, si no colocamos un aparato, será un déficit primario, y esto es, por ejemplo, lo vamos a aplicar al libre espacio, la diferencia de diámetro hace que en un momento no perdamos espacio porque hay diferencia en el espacio que están ocupando las piezas y en el que van a ocupar las nuevas. Entonces, este primario es el que más comúnmente se da de manera natural. Luego está el secundario, que ese es por una pérdida prematura, o sea, se altera la longitud del arco porque sacaron una pieza y si es más dramático aún si no se coloca nada. Y el terciario es el que se da por pérdida tardía o disminución del perímetro del arco durante el desarrollo. Eso quiere decir, esto es cuando la pieza pierde su fuerza de exfoliación y entonces
se va quedando rezagada, y entonces mientras no se suple la pieza, porque la anterior no se cayó en tiempo, entonces se saca la primaria y a veces el que salga de la permanente se vuelve un proceso lento. Eso causa ese déficit terciario, quiere decir que hay un déficit de espacio porque la pieza perdió su fuerza de erupción en el momento porque no se dio la misma, en el momento que debería realizarse según la secuencia de erupción dental. Esta está en mi hija, ¿no? Que ahora está como la de y entonces esa sonrisa era de mami sacando una foto de su clase. Entonces por eso aparece ya yo está en una foto de clase y tiene muchos años con ustedes. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver entonces qué necesitamos hacer cuando vamos a hablar de lo que es el manejo del espacio interno. Nuestro objetivo primario es preservar el espacio. El mejor mantenedor de espacio que podemos poner en la pieza. O sea, lo mejor que podemos hacer es actuar en el momento oportuno y realizar las restauraciones que sean necesarias para que la misma pieza guarde el espacio. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros sacamos una pieza de taller, dejamos un alveolo que se queda libre, a veces por mucho tiempo. Ese alveolo que se queda hace que a veces la pieza sucedánea pierda fuerza de erupción. Mientras que cuando nosotros radicamos la pieza, el proceso de reflexión y exfoliación se lleva a cabo de manera simultánea y será. Entonces, siempre su mejor esfuerzo está encaminado en preservar la pieza dentaria. ¿Cómo se les ocurre que podemos preservar piezas dentarias en la clínica? Con el acero. Otro. ¿Qué forma tenemos de preservar piezas dentarias hasta el momento de su exfoliación? Piensa. Estamos hablando ahorita de varias cosas que ya vieron ahorita en clase. Las anteriores no, ya empieza a estudiar porque ya viene el siguiente y otro ya necesitamos entonces, pilas. A ver, ¿qué otras cosas pensamos para preservar el espacio dental? Si vamos a preservar la pieza, sí. Eso es el caso. ¿Qué más? ¿Qué otras? ¿No van? Sí, es tú trabajas con parte de algo, podría ayudarnos. Si estoy colocando, pensando que mi forma de no espacio la pieza dental, a ver, me llega prevenir, esa es la mejor forma de preservar el espacio. Prevenir, colocarse ya que se ponga cintura para que las personas estén presentes en lo hasta la exposición. Si el punto de ella, ahorita ya que les enseñan el examen, vamos a ver si lo cuidas. Bueno, entonces esa es la mejor forma de mantener una pieza, preservar la pieza, prevenir totalmente. Y la prevención es tan gratificante que cuando le encuentren el gusto hacerlo, van a tener no solo la satisfacción de preservar las piezas o la explicación, sino de tener, ver en sus pacientes un recambio dental mucho más armónico y sobre todo una situación en la cual ustedes pueden tener un camino muy claro a seguir de acuerdo a lo que quieran hacer. Pues, entonces vamos a ver que algunas recomendaciones para mantener el espacio dental son estas de cada combinación. Dice, el proceso de desarrollo de la función del niño dice que pasa por múltiples etapas. Esas etapas eventualmente, si quieren, hacemos una pausa si tienen alguna duda, chicos, porque este tema de veras es de largo, me toca echarme los 2 periodos seguidos, así que no puedo poner mucho tiempo, perdón.
que es realmente un proceso anormal, lo vamos a prevenir para ir acompañando al niño para no retrasar o desviar lo que nosotros necesitamos que vaya pasando en la boca de nuestro paciente. Para ello es importante considerar que este periodo es muy oportuno para instaurar unas medidas terapéuticas tempranas muchas veces para preservar esa armonía, y para eso cuenta un papel muy importante el diagnóstico. Diagnosticamos solamente cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie diagnostica sin saber lo que va a hacer. O sea, que si ustedes tienen las bases de lo que es deseable en un paciente, van a llegar a un diagnóstico oportuno y adecuado. Si ustedes no saben qué hacer con su paciente, pueden estar frente al paciente 5 horas que no van a llegar al diagnóstico. Después no entendí el examen y estoy un poco apenada con ustedes. En primer parcial, nuestro parámetro de rendimiento no era el esperado. Este examen es el examen más alto que sacan en notas y hubo notas muy bajas. Los demás parciales tienen otro grado de complejidad porque los temas son más complejos. Entonces necesito que se metan en curso. O sea, yo sé que hay cursos que les fascinan a las demás, que tienen otras, pero el curso, alguien les dijo, es fácil para el que le guste, para el que estudie, pero no es regalar. O sea, no me cae por hoy, no sé si quiero mismo, no. Para los que hemos estado metidos en el tema de estudiantes que nos gustó, es fácil, pero si no me gusta y encima no le he hecho ganas, entonces no es un curso fácil. Hay muchas cosas que hay que aprender y yo de verdad ni los estoy regañando, solo les hago un llamado para que estudien, resuelvan dudas. Si ustedes pueden estudiar ya hoy, ya van tarde, pero si estudian hoy, ya mañana, Dios todas las veces que no entendí tal cosa, no puedo explicar. O sea, eso nosotros lo hacemos, estamos en clínica, ustedes, hay algunos de ustedes en otros años que han llegado a ver qué están haciendo, puedo ver toda la paralela de la aplicación, porque es el tema que viene pensando, lo han hecho. Entonces, de veras, pónganle atención a esto, que el año pasado tuvimos ya la experiencia de un poco repasado, porque aquí después de muchos años. Entonces, el curso nosotros no lo hemos hecho más difícil, pero han bajado la hora. Entonces, este parcial en el que podíamos plantear algo, lo aprovecharon 7 mujeres, todos los demás pudieron así como poder pasar. Y entonces sí, espero que pongan foco también a lo que sí. No es difícil, pero es fácil para que lo estudien, lo entienden. Que no lo entienden, pero está a tiempo de preguntar, aunque me van a saber. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver entonces que para preservar el espacio vamos a usar algunos aditamentos que se conocen como mantenedores de espacio. Voy a pasar aquí un poquito rápido porque esto va a ser parte de la segunda clase, pero los mantenedores de espacio sirven para conservar ese espacio dentario y sobre todo es para poder promover una adecuada colocación de la piezas similar. Se utilizan para prevenir desplazamiento. Los mantenedores de espacio se utilizan para prevenir. Estamos haciendo una acción preventiva y a veces interceptiva en nuestro paciente al colocar un aditamento como un mantenedor de espacio. Y requiere ser monitoreados. Esto es bien importante. No se coloca un mantenedor de espacio y ahí tiene el paciente como está. Tenemos que vender la idea al papá, al encargado, que el niño tiene que venir a grabar. Tenemos que chequear ese aparato para ver qué está haciendo y para ir acompañando al paciente si tuviera alguna molestia en el transcurso de este periodo que lo utiliza. La utilidad de los mantenedores de espacio es definitivamente la utilidad radica en indicarlo en el momento preciso. Si yo estoy interviniendo en el momento justo que mi paciente lo necesita, ahí estoy haciendo que mi mantenedor de espacio sea muy útil para mí. Si lo voy a poner, nos acaba de pasar con en clínica, que lo voy a poner hoy, porque tengo que saber el requisito, pero lo voy a quitar en 2 meses, perdónenme, pero solo estoy cerrando el ratito y no voy a volver a pasar en la clínica porque ya nos organizaron a todos y tienen que saber cuándo indicarlo y cuándo no va a indicar. Definitivamente. Si la pieza está próxima a hacer erupción, la misma pieza que va a hacer erupción se está encargando de presentar el espacio. Entonces, tengo que saber cuándo es el momento. Para eso tengo que saber secuencia de erupción, tengo que saber modificación de los actores. ¿Qué beneficios potenciales puede tener ese cuidado del espacio dental? El primero es prevenir. Definitivamente lo que yo quiero hacer es prevenir. Hacer que mi paciente esté bien desde el primer momento. Yo voy a hacer un diagnóstico ahí conociendo lo que es normal. Y por eso quiero dar a mi paciente a que
se vino y se mesializó, se inclinó un poquito 2 milímetros. Pero como son 2 milímetros, no es lo mismo que haya tenido una mesialización de 4 o 5 milímetros. Esos 2 milímetros yo los voy a poder recuperar con un aparato que vamos a conocer hoy, que se los voy a presentar. La otra opción es corregir. ¿Cómo corrijo? Bueno, ya pasó el día con el que podía prevenir, podía interceptar, entonces lo retiro con todo sistema. Ya desde la ortodoncia se corrige. Vamos a ver entonces que hay algunas consideraciones clínicas. Tenemos que saber cuál es el origen, por qué se perdió una pieza dentaria. ¿Vamos a intervenir o no? De acuerdo a la función dentaria, ¿necesito intervenir o tengo que esperar que la pieza sucedánea salga? Eso es importante decidir qué tengo que hacer y qué tengo que tener muy claro qué quiero obtener con esto. Lo que quiero obtener es, el resultado es que las piezas no se mesialice ninguna. Mi objetivo es, por ejemplo, mejorar la posición de estos incisivos que salieron apiñados. Mi objetivo es reposicionar la molar que se mesializó con todo sobre su eje en la cara superior. Tengo que tener un objetivo claro lo que voy a hacer para saber cómo intervenir. Tengo que tener en cuenta también la edad del paciente. El paciente, entre más pequeño es un paciente que debe de tener solventadas muchas situaciones en cuanto a lo que es el confort que va a recibir con el aparato. Si al paciente le molesta el aparato, vamos a tener la misma respuesta que si el paciente no le molestara nada, ¿verdad? Si el paciente es colaborador, eso también va a marcarnos qué tipo de aparato ponemos. No vamos a poner un aparato, aunque sea certificado. Por ejemplo, que es lo menos usual, por lo menos nosotros lo usamos muy poco, el usar un aparato remolque en niños muy pequeños. Porque si el niño no se compromete con el cuidado, aunque lo tenga y sea el más lindo diseño, no lo usa. O sea, tenerlo necesita de noche no tiene ningún efecto, necesita puesto. Y el riesgo de caries es importantísimo. Ustedes ahorita tienen que aplicar cada vez que se hacen sus fases de diagnóstico en qué hilas está su verificar pieza dentaria, es una pieza sana, es una pieza que en qué estadio está de caries, para saber si el riesgo de caries me dice poco aparato o no. Si el no es delicado del riesgo de caries, tengo que entrar primero full a la prevención, full al cepillado y full a contener esa placa dentomaterial. ¿Vas conmigo? ¿Sí? Ok. Hay unas indicaciones generales. Necesito conservar el espacio, pero necesito que lo que voy a colocar sea resistente, sea estable, porque va a estar en una boca de un niño que el niño es todo terreno. El muerde dulces, el querer pizza, el se ríe, el grita. Entonces el aparato tiene que estar en boca, en todas esas acciones debe estar en boca. O sea, tengo que pensar, no lo voy a meter en una guía. El niño está, pero miren, solo un día de colegio ya es, todo lo que haga con su boca es increíble. Desde que se está comiendo la mejor, se puso a morder un calón de cera, se peleó con el otro. Todo eso tiene que resistirlo en el aparato que voy a poner, ¿verdad? No debe interferir con la función masticatoria, eso es importantísimo para que el paciente tenga la facilidad de alimentarse adecuadamente. Hay algunas consideraciones generales. Voy a utilizar estos tratamientos utilizando básicamente el ionómero de vidrio. Tengo que saber que el aparato debe estar totalmente adaptado. Tengo que ver que la integridad del aparato esté también de manera controlada, sea adecuada, que se le tengo que dar indicaciones de higiene y de cuidado, y además le tengo que dar seguimiento. No puedo poner el aparato y olvidarme de él. Hay algunas contraindicaciones. ¿Cuándo no voy a poder poner un aparato en un tenedor de espacio? No voy a poder poner cuando los dientes de soporte no estén adecuados. Si hay enfermedad por contar y no le he controlado, no puedo colocar un aparato. Si está próxima a la erupción de la pieza sucedánea o permanente, que va a la hora del espacio, ya no se ha quitado el aparato. Si hay poca colaboración del paciente, ya lo hablamos. Si la actividad de caries es alta, también ya lo hablamos. Si hay mala condición periodontal y sobre todo, una contraindicación para que yo pueda tener espacio es cuando la mejor alternativa que el paciente puede recibir es que yo lo refiera. Si yo estoy en la visión total de que ya tomé con lo que puedo hacer y el paciente necesita otra etapa, lo debo referir con el especialista que va a solventar el caso específico. Voy a darles aquí, me quedo con la parte de la bibliografía y vamos a salir ahorita